les habíamos dicho que ya estaba en nuestros estudios Carla Pitiot, nuevamente exdiputada nacional, también vicepresidenta de la Fundación Éforo. ¿Cómo estás, Carla? Hola, chicos, ¿cómo andan? Un gusto acá compartir esta mañana. Sí, a nosotros también. Nos encanta recibirte acá también. No sé si tomas mate, te convidamos con mate. Estoy en esta mañana en condiciones. ¿Vos sos team verano o team invierno? Yo soy team verano, Ahí aunque está. no, no me gusta tanto la playa. Es mayoría, ¿no te gusta tanto la playa? No claro, soy muy de meterme más al mar. montaña. Me gusta ir al mar como lugar y espacio, me fascina. Sí. El tema es, el mar tiene que ser, me da mucho frío el mar. No, Aunque soy claro, patagónica. Si hablamos de yo. mar argentino, claro, se complica un poco. Yo soy del mismo equipo, me Sí. encanta el mar, amo el mar. ¿Y cómo haces para...? No me meto al agua. Claro, yo tampoco me meto al agua. Y si hay pilé, Claro. buenísimo. Sí. No, bueno, pero el mar argentino hay que tener mucho coraje para y aprendí meterse. a nadar de grande, entonces a Sí. mí el tema de la pileta no es algo que lo tenga como un recuerdo de infancia. Claro. ¿Viste? Hay cosas que aprendí de grande. Claro, a claro. nadar y a manejar. Entonces, bueno, nada, son cosas que cuando uno las aprende de grandes ya no tenés Sí, no la tenés misma... ese recuerdo No, o esa ni fascinación por algo que hacías de ni- chico que sirve. ni tampoco la inconsciencia de decir, bueno, viste, mi mamá era muy miedosa del mar, de que nos metiéramos al mar, porque siempre estuvimos en mar abierto, imagínense. ¿A qué madre no le da miedo? Y Sí, nada, y sí, entonces, sí. nada, la verdad que en la orillita, siempre orillita, muy de saltar las olas Claro. más bajitas. Claro, claro. Sí, igual hay que tener mucho coraje para meterse al mar acá. Con las temperaturas, ¿no? Digo, Sí. 12 de enero y el agua está... Te parece un deshielo que te viene. Exacto, salvo algunas Sí. algunas playas muy puntuales, como las de mi provincia, por ejemplo, las de Península Valdés. Claro, vos sos del sur, sí, claro, esas claro. playas, pero bueno, no se puede ir siempre. Pero No. esas son más cálidas, al haber un golfo, las mantiene un poquitito más tibias. Más tibiecitas. Bueno, no vamos a hablar de clima, no vamos a hablar de playa, pero cuando quieras también podemos Sí, hablar por supuesto. de todas Acá, estas. todas las cosas se llaman programa. Claro. Por supuesto, Claro, me encanta claro. el nombre del programa. Sí, exactamente, porque abarcamos un poquito de todo, pero en este caso te invitamos para hablar un poquito acerca también de una nota que realizaste sobre auditorías de políticas públicas, y vamos a hablar un poquito sobre esto, y bueno, que contempla también el Bien. presupuesto que se anunció y demás, y bueno, de la transparencia, ¿no? Que llevan a cabo las auditorías y la importancia de esto, perspectivas de género, obviamente, siempre. Bien. Sí, creo que fue un poco la excusa de haber visto sistemáticamente en los últimos años algunas auditorías llevadas a cabo, no solo por la Auditoría General de la Nación, sino también algunas auditorías que son las auditorías coordinadas. ¿Qué son las auditorías coordinadas? Son aquellas que se llevan a cabo por varias entidades de fiscalización superior, es decir, la auditoría desde la Argentina, pero coordinando, por ejemplo, en entes como OLACEF, que es la organización que nuclea a las entidades de fiscalización de América Latina y del Caribe. Entonces, ya desde el año 2019 se presentaron, y recuerdo muy bien que fue la primera presentación de una auditoría coordinada que se presentó en Chile, en CEPAL, donde la Auditoría General de la Nación Argentina tuvo una participación muy activa. No es casual que la Argentina haya tenido una participación activa, sino porque siempre decimos que la Argentina normativamente está muy a la vanguardia de las políticas de género. Entonces, es como un referente a nivel regional, claro, respecto de las de la legislación, Sí. y también de las políticas que se impulsan, que no son lo mismo. O sea, vos podés tener leyes muy pioneras y muy de vanguardia, y después la dificultad de la implementación de esas políticas tal vez no se ven reflejadas ni en el presupuesto, ni tampoco en los programas y acciones que lleva a cabo un determinado Estado, porque no hay voluntad política, porque no es la agenda del gobierno, que creo que es un poco lo que está pasando con este gobierno. Nosotros a las leyes las tenemos, hay que ver, son 9 meses de gobierno, pero ya hay una anticipación de dónde se van a asignar los recursos. Entonces, en este contexto es que a mí me pareció importante escribir acerca de que no solo es importante la lectura y la confección de un presupuesto que aborde programas y se asignen recursos para políticas de género, sino que
la contracara de eso es cómo se monitorean esas políticas que ya se cumplieron, cómo se fiscalizaron esas políticas de género, y también decir, bueno, ¿estuvimos bien en haber asignado esos recursos? ¿Se ejecutaron correctamente? ¿Se subejecutaron? Esas recomendaciones que las entidades de fiscalización le dieron al Estado Nacional, porque hay que recordar que el caminito es este, la auditoría y todas las entidades de fiscalización, los organismos de control, lo que hacen es recomendar. Y esas recomendaciones a veces son tomadas por el Estado y en otros casos no. Nosotros vimos que en los últimos años, la verdad es que el Estado argentino tomó nota de las recomendaciones efectuadas por la auditoría y por las entidades, y un ejemplo fue hacer un presupuesto, que el primer presupuesto fue aprobado en el 2020 y ejecutado en el 2021, un presupuesto con perspectiva de género, es decir, un presupuesto donde se determinaba específicamente algunas partidas para cerrar brechas de género. Y entonces en esta columna es lo que yo trato de demostrar ahí, que realmente una fiscalización adecuada lo que hace es poner en blanco y negro si las políticas de género se llevaron a cabo adecuadamente, y que indiscutiblemente, si se llevaron a cabo adecuadamente, reduce las brechas de género. Por eso estamos insistiendo tanto con que ningún presupuesto es neutral al género y tampoco ninguna política pública es neutral al género, porque las brechas hoy existen, sabemos que no son invento, y que lo que hay que hacer desde cualquier entidad, ya sea desde el Ejecutivo, desde el Legislativo y también desde las entidades de fiscalización, organismos de control, es orientar nuestro monitoreo para que justamente se reduzcan las brechas, se reduzcan las desigualdades y que se puedan recomendar acciones antidiscriminatorias. Sí, de hecho, Carla, pienso en dos cosas que me vinieron a la mente. Primero, cuando hablabas de estos estudios y demás, digo, el Premio Nobel de Economía el año pasado lo gana una mujer que se dedicó durante muchísimos años a estudiar esto. Entonces digo que no es invento y no es casual. Y después lo otro de estas recomendaciones que toma el gobierno o no, como decía, son recomendaciones, después se pueden tomar o no. Pero y está bueno, fiscalizar si se tomaron o no dejarlas ahí como recomendaciones y suerte. Claro, y eso de tomarlo muestra que en realidad se me vino a la mente también toda la polémica que hubo este año con respecto al Ministerio de la Mujer, de cerrarlo, de si sirve, no sirve y demás. Que en definitiva sí sirve, lo que hay que ver tal vez es cómo funciona y controlar y nada, y tomar justamente estas recomendaciones para que se pueda llevar adelante algo que funcione. Sí, hay tres auditorías muy interesantes. Una es la auditoría que hizo AGN justamente del ODS 5, ¿no? El ODS 5 de la Agenda 2030, que justamente lo que hace es recomendar como meta. Después, bueno, hay que ver cada estado parte cómo lo cumple, la reducción de desigualdades. O sea, la ODS 5 lo que habla es cómo, qué nos proponemos desde cada estado parte para reducir y llegar a la igualdad de género, ¿no? Como meta. Otra es una auditoría coordinada y también vinculada a la violencia de género, es decir, más circunscripta a qué políticas llevan a cabo cada estado parte y cómo son como recomendaciones de cómo monitorearlas y cómo auditarlas. Y hay otra que tiene que ver con algo que siempre hablamos y que tampoco es un tema menor, que es el ODS 1, que es la reducción de la pobreza. Y ahí cómo se ve en esa auditoría muy claramente que implementando políticas donde vos haces una diferenciación de asignación de recursos hacia las mujeres, se reduce la pobreza también. No es casualidad, sino porque justamente las más pobres y las que están en pobreza estructural son las mujeres, cuando uno ve los números vinculados a cada uno de los centros de agencias de estadísticas de cada país. Nosotros tenemos el INDEC, que sistemáticamente nos marca esto, nos marca que las más pobres, cuando uno hace un análisis, son mujeres, y a las que les cuesta más salir de la pobreza
es decir, que están en pobrezas estructurales, también son las mujeres. Por eso tan importante de hacer este cruce transversal entre los objetivos del desarrollo sustentable de la Agenda 2030 como el ODS 1 de pobreza, ¿no? Como una buena práctica de las entidades de fiscalización de decir, bueno, ¿por qué no nos focalizamos? Todos los países quieren reducir la pobreza, todos los países quieren crecer económicamente y desarrollarse. Bueno, ahí también hay un punto que tiene que ver con por qué no le damos un poquitito de importancia a llevar a cabo políticas diferenciadas entre varones y mujeres, porque sin lugar a dudas los países que han implementado políticas diferenciadas han hecho crecer su PBI. Es decir, es un tema de economía y de crecimiento, no es un tema de género. Y vos mencionás a esta premio Nobel que hablaba justamente de esto, que de alguna manera cuando vos la lees, a las claras te está diciendo, a ver, es la economía la que estúpido, ¿no? Coma, estúpido. Si uno se aboca a ampliar las políticas y a poner una mirada un poquitito más focalizada en las políticas de género, no tienen que ver con un sesgo de feminismo, o sea, sacarle el sesgo de feminismo, porque me parece que hoy garpa muchísimo pegarle al feminismo. Y la verdad es que nos estamos perdiendo grandes oportunidades los países de ponerle una mirada de género a nuestras políticas económicas, porque de esa manera nos estamos perdiendo de crecer económicamente. OIT, ONU Mujeres indican que es fundamental una política fiscal para justamente que los estados, cuando toman una política fiscal diferenciada, están tomando decisiones que hacen al crecimiento económico de los países. Y la OIT, yo nunca me voy a olvidar, cuando no había pasado la pandemia, nada, hubo un informe de la OIT del 2019, que nosotros lo trabajamos mucho gremialmente, porque hablaba del futuro del trabajo. Y hay un párrafo que muy poca gente le prestó importancia y decía, ojo que importa lo que medimos. O sea, cuando nosotros nos abocamos a medir, a monitorear, a auditar, y de esos resultados, de ese monitoreo y de lo que medimos, somos capaces de adecuar nuestras políticas públicas, ahí estamos pensando justamente en el futuro del trabajo, en la incorporación de mujeres al mercado laboral, cómo las incorporamos al mercado laboral para que justamente tenga un boomerang positivo en el crecimiento de nuestras economías. Me acuerdo que, Carla, vos estos temas los traes siempre, o sea, que tiene que ver con la incorporación de las mujeres, porque capaz mucho se habla de las mujeres en la corte, que capaz es el tema que más se debatió y demás. Pero bueno, está bueno también recordar que también hay una brecha en todos los ámbitos de salarial, del acceso de las mujeres al trabajo, la situación también en las empresas de las mujeres, con la desigualdad también masculina en los puestos de poder, en términos de gobernadoras también. Ni hablar de la política. Claro, exactamente. Ni hablar. No, lo que vos traes es cierto. Generalmente cuando surge algún tema explosivo políticamente, donde se juegan intereses de los partidos, siempre ahí surge por intereses cruzados, bueno, hay que conformar la corte, hay que nombrar pero la realidad es que ahí se juegan fichas políticas más que fichas vinculadas a lo que la ley está ordenando de alguna manera. Hay un decreto que obliga de alguna manera a tomar en cuenta cuando nombrás a los jueces de la corte la perspectiva de género. Y bueno, y ahí si no hay mujeres que estén pugnando dentro de cada uno de los espacios políticos, de ese tema ni se habla, salvo algunas mujeres que lo sacamos a relucir. Yo también lo he mencionado con ustedes, el tema de la conformación de la Auditoría General de la Nación. Sí, obvio. Hoy por hoy hay 3 auditores menos en la Auditoría General de la Nación. Desde abril la Auditoría General de la Nación no tiene una composición completa. No se entiende por qué.
ponele que no se entiende por muchas razones. Primero, porque no hay acuerdos en la Cámara de Diputados, porque es en la Cámara de Diputados donde se tienen que nombrar. Segundo, porque cuando se mencionó, bueno, tiene que haber mujeres incorporadas también entre esos tres, en esa terna o en ese trinomio que tiene que ingresar a la auditoría. Mínimamente, mirá lo que estamos diciendo, mínimamente una mujer tiene que ser nombrada para la Auditoría General de la Nación. Y también yo lo traigo a colación, tampoco nunca hubo un acuerdo necesario y suficiente en ambas cámaras, en el Congreso de la Nación, para reglamentar el artículo 85 que diga cómo y en qué momento, para que no queden vacantes, se nombre a los auditores generales de la Nación. O sea, también hay una mirada para otro lado de la política y de la Cámara de Diputados y Senadores para decir, bueno, si a mí me conviene de esta manera, porque en el momento adecuado puede ser moneda de cambio. Claro, puedo utilizarlo para otra cosa que no es específicamente el objetivo que tiene o para lo cual se tiene. Pero se que terminan perjudicando las organizaciones y las instituciones, porque... bueno, ¿cuántos años estuvimos sin defensor de...? Estamos sin defensor del pueblo. Porque, pero digo, de niños, niñas... Bueno, muchísimo. Un montón de años estamos sin defensor. Son trampas también, son trampas de la política y trampas legislativas, porque a veces se requiere una mayoría especial que resulta importante cuando uno redacta y después caes en la trampa de que cuando no tenés los acuerdos necesarios para las mayorías especiales, silencio de radio, porque no te forzás por llegar a esas mayorías especiales. Es mejor dejar pasar y mantener el statu quo, ¿no? Entonces, la realidad es que un poco volviendo al tema presupuestario, hay algunas cuestiones que a mí me llamaron la atención del presupuesto, que tiene que ver con aumento impositivo, aumento de tarifas, que siempre cuando vos rascás un poquitito son las mujeres las más perjudicadas en el aumento de transporte, porque son las mujeres las que se movilizan más en el transporte público y termina impactando en la economía doméstica. Mujeres, claro. Índice crianza, que para los que no lo saben es un índice que se incorporó hace 2 años en el gobierno anterior, donde nosotras nos pusimos muy firmes para decir, a ver, no impacta lo mismo para las mujeres el aumento de la canasta, no solo familiar, canasta doméstica, sino el índice crianza, que es cuánto es el valor de cuánto nos sale criar a un niño o niña. Sí, y este índice vale aclarar que está diferenciado también según la edad que tiene el niño o niña. Exactamente, está segmentado por edad. Y tiene que ver con los bienes y servicios que ese niño requiere y también con el valor del cuidado. Sí. Y el valor del cuidado impacta más en las mujeres que en los varones. Este último índice crianza, que sacó el INDEC porque es mes a mes, que está siendo muy útil para los jueces de familia para determinar justamente la cuota alimentaria, aumentó lo mismo que aumentó la inflación. Entonces, cuando se dispara la inflación, ya queda claro que también se dispara el valor del índice crianza, que impacta más a las mujeres que a los varones. Sí, porque ahí digo, no tengo el número, pero el famoso no tengo pruebas, tampoco tengo dudas, que el 99% son las mujeres las que terminan criando y haciéndose cargo de sus hijos. Sí, a ver, cuando uno ve en la FIP de quienes se inscriben, ahí son las que están inscriptas, porque en realidad hay mucha informalidad también en este caso, pero sí se habla de un 98%, 97% que son las inscriptas. Después hay un porcentaje altísimo de informalidad en el servicio, se llama servicio doméstico casas particulares, ¿no? Claro. Servicio de casas particulares. Entonces, no, a ver, o sea, no vamos a decir, hay hombres que también ejercen cuidado y demás, pero siento que las mujeres en general son siempre las que relegan, capaz las que se toman más medios de transporte para ir, venir, buscar, llevar. Entonces termina impactando todos los índices que tienen que ver con los aumentos, como en este caso, no sé, el transporte, la comida, el índice de crianza también cuenta en la ropa, absolutamente todo, o sea, en por lo eso que también, es la vida de un chico. Cuando vos tenés estos números sí. que te confrontan con la realidad,
tal vez la impotencia de tener que explicar lo evidente, claro, y también tener que explicar que no hay un sesgo de género cuando uno impulsa presupuestos nacionales con perspectiva de género, es decir, con asignaciones específicas para reducir esas desigualdades. Sí. Es decir, así como existen las acciones positivas o las acciones de discriminación positiva, no son discriminatorias respecto del varón, porque ya hay una discriminación estructural respecto de... Lo que se trata en realidad es de nivelar la cancha. Entonces cuando contestan, bueno, no, eso es discriminatorio para los hombres, contar la historia de la desigualdad y que estamos acá hemos recorrido un largo camino de desigualdades, ¿no? Como esa sí, famosa has recorrido un largo camino, mujer. Bueno, la realidad es que la lucha de las mujeres por acceder a las mismas oportunidades de derechos y de acceso a las mismas oportunidades es un camino muy sinuoso y con muchos altibajos. Entonces, cuando uno recupera y reduce un poco las desigualdades, es bastante frustrante los retrocesos. No hay que darse por vencido, llegará el momento en que no tendremos ni siquiera que hablar de estas cuestiones, pero hoy por hoy las desigualdades son una realidad. Hoy por hoy la desigualdad en el ámbito laboral, en el ámbito político y en el ámbito doméstico es una realidad, y nosotros que somos responsables de escribir, construir y diseñar y monitorear las políticas públicas, tenemos que tener esta mirada. Bueno, un poco lo que dice, acá tengo tu artículo, sin fiscalización no hay reducción de brechas, me parece que reduce un poco todo lo que hablamos en la columna, de hoy, la importancia por una sociedad más justa, ¿no? O sea, que me parece igualitaria para todos. Exacto. Para varones y para mujeres. Por eso. Así exacto, es. Así que bueno, muy claro, y recomiendo entonces esta columna que realizaste, Car, que nos viniste también, chicos, a contar acá sobre fiscalización de políticas públicas, la brecha de género y demás. Siempre es bueno traerlo a la mesa y charlar un poquito. Y bueno, en este caso con el presupuesto ya sobre la mesa. Para estudiarlo. Así es. Bueno, mil gracias, chicos. Está publicada favor. En Letra P, Así es. la nota letrap.com.ar, ahí la pueden buscar. Gracias, Carla. Gracias y gracias por el matecito. No, ahí lo termino y los dejo seguir con este programón. Gracias. Todas las cosas con Jimé Ditara y Diego Celonca. Y Diego Celonca.